Sí. Nosotros estamos en Marcos capítulo 12 y también Lucas 21. Pero puedes dejar un marcador en Lucas 21 porque vamos a ver lo que dice Marcos 12. ¿Ya llegaron? Marcelo llegó, los demás están buscando todavía. Marcos capítulo 12, ¿ya llegaron? Sí. Ok, Ani también llegó. Marcos 12, versículos 41 hasta el 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda y su ofrenda. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesús y gracias por cómo tú nos revelas el corazón de Dios a través de Cristo. Viendo cómo Él interactuaba, cómo Él vivía, cómo hablaba, cómo trataba a la gente, cómo nos enseñaba. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de Él y su vida en los evangelios. Amamos tu palabra. Estamos agradecidos de que en este día podemos abrirla y ver qué dices tú. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos estas cosas. Amén. La viuda y su ofrenda. Ese es el título que he puesto a nuestra enseñanza. En el versículo 41 dice esto. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Hermanos, el arca de la ofrenda era algo que ocupaban en el tiempo de Jesús en el templo para recibir ofrendas. En diferentes iglesias tienen diferente manera de hacerlo. Creo que una palabra que se ocupa es cofre, ¿no? En mi iglesia en California dicen plato. Porque pasan algo que parece un plato, el plato de la ofrenda. En nuestra iglesia tenemos, por los que desean ir, una pequeña canastita. Así que yo no suelo decir canasta. He escuchado diferentes palabras. Cuando iba a la iglesia de mi mamá, cuando era niño, a una iglesia luterana, tenían una bolsa, como un saco, que tenía un ofrendero. ¿Ya? Tantas maneras de cómo recibir ofrenda. Y aquí en el templo judío, ellos cerca de la entrada tenían a esa arca. En el Antiguo Testamento, hermanos, la casa de Dios primero fue el tabernáculo, ¿ya? Que era algo como una carpa. Era un edificio que se armaba, como una carpa que se armaba, que iba de un lugar a otro, siguiendo la presencia de Dios. Después de esto, se construyó un lugar físico, aunque entendemos que Dios no puede ser contenido en un lugar físico, ¿cierto? Pero construyeron un templo físico, solemos llamarle el templo de Salomón, porque Salomón ejecutó todos los planes de su padre, David, que había juntado los materiales y todo. Pero David no pudo construir el templo porque tenía mucha sangre en sus manos, dijo el Señor. Entonces, nosotros tenemos el segundo templo. ¿Ya? El segundo templo es el templo que se ve. El templo de Salomón se destruyó y después se construyó otro templo bajo el liderazgo primero de Nehemías, cuando él empezó a reedificar a Jerusalén. Y luego Zorobabel, que trabajó mucho en reedificar el templo. Luego este segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70, ¿ya? Después de la muerte
sepultura y resurrección de Cristo, en el año 70 después de Cristo aproximadamente, se destruyó. Entonces, en el tiempo de Jesús, por supuesto, esta dama, esta viuda, ¿está dónde? Ella está en el segundo templo. No el de Salomón porque se había destruido, sino en el nuevo que se había reconstruido. Y era la casa de Dios. Y a ella le gustaba, ella ponía importancia en ir a la casa de Dios. ¿Ya? Hoy en día, la casa de Dios no es el tabernáculo, no es el templo de Salomón, porque ese ya no está, el tabernáculo ya no está. No es el segundo templo, porque ese tampoco está. Y tampoco es el templo neotestamentario, porque este es tu cuerpo, no es la casa de Dios. Tu cuerpo es el templo y el templo no es la casa de Dios. Según el Nuevo Testamento, ¿qué es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Entonces, hoy en día, ¿qué es la casa de Dios? Es la iglesia. Entonces, ella tenía este amor por acercarse a la casa de Dios. Ella ponía gran valor en la casa de Dios, y nosotros también debemos siempre asignar importancia a la casa de Dios, como esta viuda devota. Oh, qué hermoso escuchar este sonido. Mejor me callo, hermanos, y grabamos eso, porque qué dulce sonido. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que es cuanto veis que aquel día se acerca. En Hebreos 10:25. Debemos poner importancia en la casa de Dios. Un evangelista famoso de días pasados, que ya está con el Señor, D.L. Moody, él dijo esto: la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como lo es una transfusión de sangre sana para un hombre enfermo. ¿Cuánto necesitamos estar reuniéndonos? En el versículo 41 dice esto: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, eso es algo que me llama la atención. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Me llama la atención que Jesús estaba mirando la ofrenda. Esto nos ayuda a saber que le importa a Jesús el tema del dar. ¿Sabías que todas las veces que das o no das, Jesús está mirando y también está tomando cuenta? Voy a decir algo. Tenemos algunas visitas en el culto. Oh, la primera vez que llego y están hablando de plata. Para que sepan, nosotros no solemos hablar de esto muy seguido, sino tratamos de tocar el tema cuanto lo toca la Biblia, ¿ya? Y el tema de dar es para los que somos de casa. La presencia de nuestras visitas es lo único que deseamos. Es el único regalo que nosotros queremos, que estén aquí disfrutando de nuestra comunión juntos de este culto. Entonces Jesús estaba mirando, y dice el versículo 41, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Cuando Jesús miraba la ofrenda, él usó dos criterios para interpretar lo que estaba viendo. Él tomaba en cuenta primeramente la cantidad de recursos que tenía la persona, porque él dice que eran ricos. Pero no solo tomaba en cuenta el trasfondo de ellos económico, sino también tomaba en cuenta la cantidad que daban. Fíjate, dice, y muchos ricos echaban mucho. Estaban dando bastante dinero en la ofrenda. Entonces Jesús, los dos criterios que él usó en esta ocasión fue la cantidad de dinero que tenía la persona
y la cantidad de dinero que estaban dando. Por si acaso tú no eres Jesús, entonces no tienes que estar mirando cuánto la gente da, ¿cierto? Y cuánto dinero tienen. Ese no somos Jesús, pero sí me llama la atención que Jesús estaba mirando esas cosas. El versículo 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Jesús aplicó el mismo criterio a ella que a todos. Si te fijas, dice que había muchos ricos que echaban mucho. Él también se fija de su pobreza, primeramente, la cantidad de recursos que tenía. Dice que era una viuda pobre y también se fija de su ofrenda. ¿Cuánto daba? De hecho, hasta nos dio una cantidad precisa. 2 blancas. Entonces, él aplicó el mismo criterio a ella que a los muchos ricos. En el versículo 42 le llama una viuda. Y también le llama una viuda pobre. Pero es interesante comparar esto con Lucas 21. Guarden el lugar aquí y vamos a ir a Lucas 21 para luego terminar en Marcos. Pero vayan por favor a Lucas 21. Vamos a hacer una prueba, hermanos, de lectura y comprensión. ¿Ya? Esas pruebas siempre yo fallé, fracasé. Era muy malo en literatura, lenguaje, inglés, lo que para ustedes es español o castellano. Era terrible, ¿cierto? Mal. Pero ahora que leo la palabra de Dios, Dios ha cambiado todo eso. Bueno, aquí dice en el versículo 2, Lucas 21, 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Quiero saber, hermanos, ¿qué diferencia hay entre este versículo y lo que leíamos en Marcos, el versículo 42? Hay una palabra, bueno, hay más que una diferencia, pero hay una palabra específica que a mí me llama la atención. Escuché a alguien decir cuadrante. ¿Quién dijo eso? Porque Patti también es una de las diferencias. No es la que buscaba yo, pero es una diferencia. Y lo más probable tiene que ver con la audiencia de quien recibía ese libro. Pero después hablamos de eso. Hermana Marcia, ¿qué dijo usted? Muy. La palabra muy. O sea, ella era pobre, como dice Marcos. Pero hermanos, no solamente era pobre, sino que la palabra muy, que fue traducida muy, quiere referir a ser extremadamente. O sea, ella fue extremadamente pobre. Esto a mí por lo menos me llama la atención. Me llama la atención mucho. También sabremos más detalles por qué confirmar que era muy pobre en un momento más. Pero también eso lo que acabamos de hacer es una práctica importante para interpretar la Biblia. Cuando nosotros estudiamos algo en la Biblia, siempre es bueno compararlo con otras partes de la Biblia, ¿cierto? Para ir entendiéndolo de la mejor forma posible. Eso lo llamamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13. Y es muy importante para poder entender la Biblia e interpretar la Biblia correctamente. Ya que estamos aquí en Lucas 21, leamos todo el pasaje. Dice 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza,
echó todo el sustento que tenía. Vamos a volver a Marcos, hermanos. Marcos capítulo 12, donde habíamos estado. Entonces, era una viuda, esta señora, era pobre, era muy pobre, y también podemos saber que era muy pobre por su ofrenda. Porque, ¿qué es lo que ella ofrendó? Dice que ofrendó 2 blancas, ¿ya? 2 blancas, una blanca era una moneda que se circulaba en los tiempos de Jesús, en el lugar donde estaba Jesús, que era una moneda de bronce, ¿ya? Y bueno, nosotros en Chile tenemos diferentes billetes, ¿cierto? Y cada billete se va achicando mientras menos dinero es, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? El billete de 1000 es el más chico. Después 2000 un poco más grande, 5000 más grande, 10.000 más grande, 20, aunque nunca he visto uno más grande, ¿ya? No. Pero la blanca era la moneda más chica, más pequeña que existía en ese lugar, en circulación. Y dice, ¿por qué dice un cuadrante en Marcos? ¿Ya? Un cuadrante habrá sido como una referencia para los lectores, para que los que tenían influencia romana pudieran entender de qué se trata 2 blancas. Sería como si yo dijera eso. Ella quería que yo pagara $2. Esos son 1.400 pesos. Es así, ¿ya? Ella echaba 2 blancas, o sea, un cuadrante, ¿me entienden? Un cuadrante, para que la gente entendiera de qué estaban hablando. Y esas blancas, hermanos, es la moneda más chica que tenían, de cobre. Y después, si tú sigues leyendo, en el 44 llegaremos allá, pero dice que esa ofrenda fue todo lo que tenía. No tenía más dinero. Sería algo como si tú echaras 2 monedas de 10 pesos. Y fue lo único que tenías, lo único. Así es lo que hizo ella. No tenía casi nada y puso todo. Pero eso también nos habla de su extrema pobreza, ¿cierto? Porque era todo lo que tenía. En el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Creo que este versículo puede ser mi favorito de la historia. En este versículo podemos ver el juicio de Jesús basado en proporción. Proporción. Ella, si estamos hablando de cantidades, ella no dio más que nadie. Si estamos hablando de cantidad. De hecho, cualquier mendigo de la calle pudo haber dado más que ella. Casi no dio nada. Pero el Señor mira más allá de lo que el hombre ve. El Señor ve al corazón. Cuando uno da de acuerdo a la proporción en su vida, se puede medir su sacrificio y su amor de corazón más que en cantidades. En el Nuevo Testamento, hermanos, lo que Jesús establece como patrón y enfatiza siempre es la importancia del corazón. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se prohibió el asesinato, ¿cierto? No matarás. Entonces algunos dirían, ya no lo puedo matar, pero le puedo golpear hasta casi muerto. Pero Jesús, ¿cierto?, va mucho más allá del asesinato, del acto. Y Él llega al corazón. Y Jesús hace énfasis en el Nuevo Testamento en el odio, en el aborrecer. En el Antiguo Testamento se prohibió el adulterio, ¿cierto?
Y los malos quizás dirían, ya, pero ¿hasta qué punto de verdad es adulterio? Y quizás tratarían de justificar actitudes y comportamiento pecaminoso, diciendo que, pero no fue adulterio. Pero Jesús va mucho más allá de ese acto, ¿cierto? Y llega al corazón. Y dice, si tú le miras y le codicias, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces va mucho más allá del acto, sino que Jesús llega a la simple mirada, el simple deseo, la imaginación. Quizás tú dices, yo soy fiel a mi cónyuge, pero andas mirando a otros en la calle, que tienes fantasías en la mente. Tu corazón es un corazón adúltero y debes arrepentirte de eso. Jesús va más allá del acto y llega al corazón. Nosotros, cuando hablamos del dar, no damos por ley. Aquí en esta iglesia no hay ninguna regla, no hay ninguna ley para dar. Nadie te va a llamar y preguntar, oye, ¿qué pasó con tu diezmo este mes? No, eso no va a pasar. Nunca ha pasado. Y espero hasta que Cristo venga que no pase. Nosotros no damos por ley. Nosotros no damos por obligación. Nosotros damos voluntariamente, con gozo y con alegría. Y deseamos dar sacrificialmente como esa viuda. Es algo que nace de voluntad agradecida, no de obligación. 2 Corintios 9, pueden guardar su lugar en Marcos si gusten. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. 2 Corintios 9, 6 al 7 dicen, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Te das cuenta que un tema del corazón? Un tema de voluntad propia. No con tristeza, ni por necesidad. O sea, no porque te están obligando, no por ley. Dice porque Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros queremos dar con gozo, con alegría, nacido de un corazón agradecido, sacrificialmente, generosamente, porque yo quise en mi corazón, no porque nadie me tiró la oreja. De hecho, hermano, a veces cuando hay un sermón como este, si uno ve a las figuras de finanzas en una iglesia, en un día, el pastor predicó de dar, entonces todos dieron ese día, un montón llegó. De hecho, yo hasta quisiera sacar esa canasta y esconderla, para que nadie pueda dar hoy. Porque eso no se trata de manipulación, de tocar los sentimientos, para que des todos los billetes que hay. No, hermanos, nosotros debemos de dar intencionalmente, no emocionalmente. A veces hay momentos que algo nos toca el corazón y damos. Y eso está bien, está bien. Si yo veo, no sé, una presentación misionera y después el misionero dice, tú puedes ofrendar para eso, yo quiero dar, está bien eso. Pero mi dar sistemático nunca es así. Mi forma de dar es algo inteligente que consideré, que propuse hacer. No fue una reacción emocional, fue algo que se propuso, ¿me entiendes? Algo intencional. Si tú no das en tu vida, si no das al Señor, o si das en proporción muy pequeña a tus ganancias, o si das con poco sacrificio, o si sientes molestia al solo pensar en dar, o que alguien hable del dar, hay un problema del corazón.
Y la solución no es necesariamente empezar a dar o empezar a dar más, sino un chequeo del corazón. El corazón del problema es el corazón. Si tienes un corazón lleno de amor y de gratitud por el Señor, yo recomendaría dar de forma generosa, de forma intencional, sacrificial. ¿Qué significa sacrificio? Que me cuesta algo, ¿cierto? Sacrificial y siempre proporcional. Proporcional. O sea, de acuerdo a los ingresos de uno. No comparándose con otra persona. Fíjate de la frase, según haya prosperado, en 1 de Corintios 16. Vayan a 1 de Corintios 16, por favor. Los versículos 1 y 2. Este versículo tiene que ver con una ofrenda especial que se estaba recibiendo para los santos pobres en Jerusalén. Dice esto, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La iglesia de Corinto se encontraba en la región de Acaya, ¿ya? También había las iglesias de Galacia, también las iglesias de Macedonia, como Filipos, Tesalónica. Bueno, Corinto estaba en Acaya. Dice en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Yo quiero recomendar que siempre den de acuerdo a la proporción. Dice, según haya prosperado. Entonces, de acuerdo con las ganancias de uno, sería muy sano dar. Si fuese algo por ley o por obligación, podríamos exigir que todos estemos dando cierto porcentaje. Pero no es algo así, es algo voluntario. Yo en mi vida, por lo que he estudiado en la Biblia, lo que yo entiendo es que el diezmo es la manera de cómo financiar una iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, en lo personal, yo practico esa forma de dar proporcional. Yo doy un diezmo. Y yo recomiendo también a todos los cristianos que practiquen eso, pero tampoco me enojo con alguien que no lo hace y tampoco vamos a tratar de obligar a una persona. Pero es solo el inicio, porque por ley fue un diezmo. De hecho, existían varios diezmos, tenían que dar como 3 tipos de diezmos. Pero cuando Jesús va a la gracia, siempre es más intenso que la ley. Porque es mucho más fácil no cometer adulterio que no mirar a una mujer con codicia. ¿Cierto? Entonces, si consideramos ese patrón de no solo matar, sino tampoco odiar, si ya no estamos exigiendo cierto porcentaje establecido por la palabra, en el Nuevo Testamento uno pensaría que sería más aún, ¿me entiendes? Como que el Señor lo intensifica siempre. Y es por eso que también nosotros, por ejemplo, en nuestra familia, damos a misiones. También damos una proporción, un porcentaje de nuestros ingresos. Yo creo que eso es bueno y es lo que el Señor se fija de eso, de cuánto tiene uno y qué porcentaje da, cuánto sacrificio hay en su corazón. No es importante lo que están dando otros, porque tú no tienes el sueldo que tiene otro. Tú tienes tu sueldo, tus ingresos. Y las iglesias en Macedonia, si nosotros estudiamos 2 Corintios 8, ellos en su extrema pobreza también daban generosamente para misiones, para la obra de Dios. Pero ellos daban primero conforme a lo que tenían. Pero después dice, y más allá de lo que tenían. Y ahí entra el sacrificio, ¿ya? Proporciones conforme a lo que tengo. Pero cuando Dios me da la capacidad de dar más que eso, ahí entra el tema de sacrificio. Cuando se trata de comprar leña muy seca, o ofrendar un poco más y comprar leña verde, ese sería un sacrificio, ¿sí o no?
Porque mucho mejor es leña seca, pero más barata la leña húmeda o verde. Sería un sacrificio, no muy bueno para el medio ambiente, pero un sacrificio, ¿cierto? Comprar ropa quizás en Corona versus ofrendar más y comprar ropa en la Americana. Es un sacrificio, aunque encuentro que la ropa de Americana es mejor, ¿cierto? Dura más tiempo, no se rompe la primera vez, pero sacrificar. Y es bueno sacrificar cuando está en tu corazón, cuando está en tu corazón. Hay un misionero, se llama Rick Martin. No el artista favorito de alguno de ustedes, Ricky Martin, no. Se llama Rick Martin. Hermano Juan, le estoy mirando a usted. Rick Martin es misionero en las Filipinas. Y él empezó una iglesia en la ciudad Iloilo. Y la iglesia bautista Iloilo creció mucho. Ellos son miles y miles de personas. Yo creo que son 6, 7, 8 mil, no sé cuántos, pero es increíble ver las fotos. Y establecieron un seminario. Y los graduados de este seminario han fundado más de 1000 iglesias bautistas en las Filipinas y otros países. Es maravilloso. Él es uno de mis héroes. Yo le conocí un día y le dije eso, que tú eres mi héroe. Y el hermano es así bajito y flaco. Se ve casi como si tuviera alguna enfermedad terminal, porque es muy débil. Y empezó a llorar y me dijo, te equivocaste, escogiste el héroe equivocado, me dijo. Es muy humilde el hermano. Y yo una vez estuve escuchando a él predicar y él dijo, en mi iglesia queríamos comprar un nuevo terreno y edificar. Y yo estuve en esa iglesia, no la iglesia en las Filipinas, sino su iglesia en Indiana, Estados Unidos. Y yo estuve en aquella iglesia en 2019. Y era construir un auditorio para, no sé, 10,000 personas o más. Es una iglesia grande. Y él dijo que cuando el pastor anunció, queremos comprar acá, mi esposa y yo nos sacamos los anillos de matrimonio de oro y lo dejamos en la ofrenda. Y quedé así. Wow. Esto es sacrificio, ¿cierto? Es sacrificio. Entonces a veces uno da conforme a lo que tiene, pero después da más allá de sus capacidades de alguna manera u otra. Y eso es muy lindo. Estamos en Marcos 12, versículo 44. Vamos a volver a leer el 43. Dice, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, extrema pobreza, ¿cierto? Echó todo lo que tenía, todo su sustento. Las demás personas dieron de lo que les sobraba. Quiero dar una ilustración para que podamos entender eso. Nosotros tenemos un nuevo alcalde. Yo he estado orando por él. Le envié una carta felicitándole y diciéndole que estoy orando por él. Si necesita algo puede contar conmigo, con nuestra iglesia, que le amamos. Y le envié un tratado. Y me respondió y agradeció eso. Imagínate si yo lo invito a mi casa. ¿Ya? Hoy tengo cocinando desde la mañana una sopa de pollo. Un pollo entero con hartas verduras y cosas así, cocinando muy lento. Una sopita. Y después del bautismo la voy a devorar. Una sopa así te calienta hasta los huesos, ¿cierto? Pero imaginemos que sobra algo, un poco. Y yo invité a nuestro alcalde que viene a mi casa mañana. Y yo para él le sirvo esta sopita recalentada.
las obras. Hermanos, si somos honestos, ¿quién de nosotros haríamos eso? Nadie. Yo trabajaría todo el día preparando, picando, cocinando, viendo videos en YouTube de cómo hacer algo rico para Él, ¿cierto? Y hermanos, solo es el alcalde de Coyhaique, una ciudad que es la capital más pequeña de todo Chile, ¿cierto? En realidad es solo el alcalde de aquí. Y cuando nosotros hablamos de dar, no damos a un pastor, no damos a una iglesia, damos al Señor, a Dios. Y hermanos, el Señor, ¿no es digno el Señor de más que las obras? ¿Me entiendes? ¿No es digno el Señor de nuestras primicias? Cuando yo digo primicias, hablo de lo primero de nuestras ganancias. Porque escuché algo medio raro que jamás había escuchado, que en Chile se practica otra cosa cuando se habla de primicias. Donde se va a la casa de un pastor y le lleva cosas, o no sé, alguien me habló de eso. Cuando digo primicias no estoy hablando de eso, ¿ya? Yo estoy hablando de todo lo que gano. Lo primero de esto es para el Señor. Las primicias bíblicas habrán sido, no sé, en la temporada de manzanas. Las primeras manzanas que saco son las primicias, ¿cierto? Entonces, lo primero de todo lo que gano son mis primicias. Nosotros no debemos pagar al arrendatario, no, arrendador. ¿Quién es la persona que me arrienda? Yo soy el propietario, mejor dicho, ¿ya? De aquel que me arrienda. No debo pagarle a él, después a Edelia Aysén, luego a Aguas Patagonia, Claro, Telefónica de Coyhaique, etcétera, etcétera. Para luego, si es que me sobra algo, dar al Señor. Eso es lo que hacían ellos. De lo mucho que tenían, de lo que les sobraba, estaban dando al Señor. No seamos como los israelitas que en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 8, ellos preferían ofrecer animales ciegos, animales cojos, animales enfermos al Señor. O sea, miraban su rebaño y decían, oh, este está bien feíto, bien malito. Este es el que voy a llevar al templo. Eso está mal. Debemos de dar lo mejor al Señor porque esto es lo que Él merece, no lo que sobra. En el versículo 44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso quiere decir que todo lo que ella tenía para vivir, todo. O sea, no sabía de dónde venía su propia comida. De este nivel estamos hablando. Y no piensen que el pastor les está instruyendo que lo hagan. Yo le estoy diciendo, vendan sus autos, vendan sus casas, sus anillos de matrimonio, que todo se ofrece. No estoy diciendo eso. Estamos estudiando de ella y aprendiendo lo que ella hizo. Ella sacrificó de gran manera. Y es una bendición y de mucho aliento para mí haber tenido esta visita en nuestro culto el día de hoy. La señora viuda dio todo lo que tenía en su extrema pobreza. Podríamos decir, démosle un aplauso. No está aquí, ¿cierto? Pero gracias al Señor porque esa historia le importa a Jesús de tal manera que la incluyó 2 veces en la Biblia. Ella para mí es un héroe de la fe. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre Celestial, quiero decirte gracias porque tú eres el supremo ejemplo de generosidad. Porque cuando nosotros éramos pobres y tú fuiste rico, sacrificaste tanto para nosotros. Jesús fue hecho carne y se humilló hasta la muerte de la cruz. Derramó su sangre, siendo tan rico, derramó su sangre por un pobre espiritual como yo.
Su muerte fue por mí en la cruz, en mi lugar. Gracias, Señor, por el Evangelio, que Jesús murió por mí, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y gracias que podemos seguir en sus pisadas y ser generosos también. Ser generosos con la gente que nos rodea. Ser generosos con los hambrientos. Ser generosos con huérfanos, con viudas, con personas viviendo en la calle. Ser generosos con nuestros hermanos en Cristo. Ser generosos con la obra de Dios, la iglesia. Ser generosos con las misiones. Gracias, Señor, por el ejemplo de la viuda y su ofrenda. Es de mucho aliento para mí y para cada uno de nosotros. Ayúdanos a actuar con fe, de acuerdo con tu palabra, dando de forma generosa, que sea algo que rebosa de un corazón agradecido. Siempre, no hoy como algo emocional, sino algo intencional que hacemos cada vez que nos llegan ingresos. Consideramos a ti primero, con nuestras primicias, honrándote con el fruto de todos nuestros bienes. Quiero decirte gracias, Señor, por este texto y por este mensaje, este tiempo juntos con hermanos. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.